Vamos a seguir hablando sobre los transistores. Bien, yo ya he subido un video sobre algunas nociones básicas de cómo funciona un transistor, el segundo video sobre la recta de carga y algunas condiciones que se puede presentar cuando nosotros operamos con los transistores. Ahora vamos a ver lo que es polarización fija. Vamos a ver polarización fija, vamos a ver polarización con emisor, después polarización universal y en fin vamos a ir avanzando con esos temas. Pero por supuesto, esta lista de reproducción solamente voy a hablar un poco de la teoría, no voy a tratar de meterme mucho en los números. Sí, en la lista de reproducción de ejercicios resueltos voy a tratar de resolver todos los ejercicios que me encuentre por ahí o que yo me los plantee para que tenga una práctica sobre esto. Así que bueno, vamos a arrancar con esta primera polarización que es la polarización fija. Sí, se me traba un poco. Polarización fija, que es la primera polarización que a nosotros nos enseña en transistores. Es muy sencillo, es como lo que ustedes están viendo acá, consta de una fuente, una resistencia de colector y una resistencia de base, nada más. Tenemos acá el transistor y obviamente el beta de ese transistor. Bien, ¿cómo nosotros vamos a poder operar este cierto tipo de circuito? De la siguiente manera, aplicando mallas. Así que voy por acá, voy a elegir esto, voy a elegir para poder escribir malla. Vamos a averiguar la malla. ¿La malla de quién? De base y emisor. Malla de base, emisor. Así que, como yo voy a aplicar malla, lo primero que tengo que hacer es plantear el sentido de la corriente. Así que como yo voy a aplicar malla, lo que tengo que hacer es, obviamente, plantear el sentido de esa malla. Esa malla va a recorrer todo esto, ¿sí? Y va a llegar acá, por donde nació. Como esta corriente que está circulando acá en la malla, entra por la base, yo lo voy a llamar corriente de base. La malla IV. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, como toda malla, polarizar. Así que primero voy a polarizar la fuente, pero recuerdo que esto es una fuente de tensión. La fuente de tensión ya tiene su propia polaridad, así que no tiene ningún sentido que nosotros tratemos de polarizarla. ¿Sí? Ya tiene, ya que la raya más larga es la positiva y la más corta la negativa. Pero en el caso de la resistencia no. Entonces recorremos así, venimos por acá, nos metemos por acá. Cuando una corriente entra hacia una resistencia, entra con signo positivo. Así que vamos a poner positivo acá y sale con signo negativo. Bien, ¿con quién más nos encontramos? Salimos de la resistencia y nos encontramos con la base y el emisor de este transistor. Entonces entra con signo positivo y sale con signo negativo. Salimos de acá y ya no tenemos más nada. Así que ahora voy a tener que plantear la malla. Yo digo menos a más. Bien. ¿Se acuerdan cómo hay que hacer? Bueno, muy sencillo. Si yo voy recorriendo la malla, tengo que elegir quedarme con el primer signo con que me encuentro de todos los elementos o con el segundo de todos los elementos. ¿Sí? Así que si yo escojo estar con el primero, entonces tiene que ser el primero de todos los elementos y incluido las mallas que voy a tener que presentar más adelante. Bien, o si escojo el segundo, entonces el segundo de todos los elementos de esta malla y de las mallas que tengo que hacer. Así que bueno, venimos por acá y me encuentro con el negativo. Voy a poner por acá negativo menos ¿qué? Menos E. Recordemos que nosotros estamos buscando tensiones. Así que listo, ya me quedé con menos E. Vengo por acá, ¿con qué me encuentro? Con más. ¿Más quién? Más la tensión de la resistencia de base. Salgo de la resistencia. ¿Con quién me encuentro? Me encuentro con la tensión de la base y el emisor, ¿sí? ¿Con qué signo me encuentro? Con el positivo. Entonces tengo más tensión base emisor. Y esto es igual a 0, porque ya llegamos acá al inicio donde habíamos partido. Entonces, sencillamente, este menos E, que está aquí, ¿sí? Puede pasar sumando y me va a quedar de la siguiente forma. Como E es igual, esto pasó sumando, esto es C, y esto baja siendo positivo, porque no pasó nada. Tensión de resistencia base más tensión base emisor. Bien, voy a seguir por acá. Entonces me va a quedar. La tensión de la resistencia base es igual a ¿qué? Por ley de Ohm, esto es E, es igual a ¿qué? Es igual a la corriente de la base multiplicado por la resistencia de base más la tensión base emisor. Como a mí siempre me va a interesar
esto que está acá, la corriente de base, a mí me interesa saber cuánto vale la corriente de base. ¿Por qué? Ya les cuento por qué. Bueno, entonces despejamos corriente de base. Este más tensión base emisor que está sumando puede pasar restando. Entonces me va a quedar que E menos tensión base emisor. Y esta resistencia de base que está multiplicando la corriente de base va a pasar dividiendo. Esto es dividido resistencia de base. Esto es igual a corriente de base. Así que ya tengo yo esta ecuación que está acá. Corriente de base es igual a tensión menos tensión base emisor sobre la resistencia de base. ¿Por qué a mí me interesa averiguar la corriente de base? Por lo siguiente. En el video anterior yo les presenté la siguiente ecuación, que la corriente de colector es igual a ¿qué? A la corriente de base multiplicado, perdón, corriente de base multiplicado por beta, donde beta ya viene y generalmente es un dato que a nosotros nos dan. Así que al ya saber la corriente de base, simplemente multiplico por el beta que me dieron y ya tengo mi corriente de colector. Donde corriente de colector sería la otra ecuación que a nosotros nos interesa saber para resolver los ejercicios que se nos pueden presentar. Bien, listo. Terminamos entonces la parte de la base emisora. Vamos a seguir resolviendo acá. Voy a hacer un poco de espacio, voy a borrar. Bien, ya he borrado, pero he mantenido la polaridad de la fuente. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener que aplicar otra malla. La malla es esta. Va a ir desde acá, por aquí, y se va a encerrar acá nada más. Y esta la voy a llamar como la IC, la malla IC. ¿Por qué? Porque es la corriente de colector, que es la corriente que va a venir por acá, va a atravesar esta resistencia, va a introducirse el transistor y va a salir por acá, por el emisor. Entonces, entre el colector y el emisor voy a tener algo que se llama la tensión colector-emisor. Así que, al plantear la malla, ya estoy en condiciones yo de poder plantear la polaridad de los elementos. Entonces voy a hacer un poco de espacio, voy a borrar, porque creo que me salió muy juntito esto. Esto va a ir así nada más, ¿sí? Le voy a llamar IC y lo voy a polarizar. Entonces, la fuente queda polarizada tal como está, pero acá, ¿sí? Si voy así, voy recorriendo, ¡tum!, me encuentro de entrada la resistencia colector, que sería signo positivo. Y cuando entro también a través del colector y el emisor, esto va a tener signos positivos. Al revés, al salir, esto va a tener signo negativo y obviamente acá también negativo. Y listo, ya tengo ya polarizados los elementos. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Vamos a plantear la otra malla. La malla que hay entre colector emisor. Entonces, sigo. Como yo escogí, perdón, hace rato el primer signo, acá también lo tengo que hacer. Entonces, el primer signo que me encuentro es el menos, sería menos E. Sigo por acá, primer signo positivo, más la tensión que existe en la resistencia del colector, y luego más la tensión colector emisor. A mí lo que me interesa es saber esto, la tensión colector emisor. Por lo tanto, voy a tener que despejar. Perdón, me olvidé de cerrar acá. Esto es, termina por acá y no tengo más nada. Esto es igual a 0. Entonces, despejo tensión colector emisor. Esto que está restando puede pasar sumando. Entonces me va a quedar que la tensión colector emisor va a ser igual a esto que está restando va a pasar sumando a E más esto que es más va a pasar como restando tensión resistencia colectora. Dicho de otra forma, la tensión colector emisor es igual al valor de la fuente menos la tensión de la resistencia por ley de Ohm sería igual a la corriente multiplicado por resistencia, o sea, la IC multiplicado por la resistencia RC. Y de esa forma yo ya tengo mi otra ecuación que a mí me permite resolver este tipo de ejercicios. Así que bueno, voy a hacer un poco de espacio y voy a dejar limpio las tres ecuaciones aquí. Entonces acá tengo las tres ecuaciones que a mí me permiten analizar en lo general cuando yo me encuentro con ejercicios donde veo esta
este tipo de figura, este tipo de polarización. Así que lo que nosotros vamos a hacer ahora es dar un pequeño análisis. Fíjense en acá. La tensión base emisor, esta que está aquí, ronda los 0,7 voltios. Por lo general siempre tiene este valor. Este valor es idealizado, o sea, solamente se da cuando nuestro transistor es de silicio, o sea, está fabricado de esa manera y también se encuentra a una temperatura ideal de 23 grados Celsius. Solamente bajo esas condiciones existe 0,7 voltios. Si lo queremos llevar a la práctica y quizás midamos la tensión que hay entre base y emisor, nos demos con que la noticia no es de 0,7 sino de 0,8 o hasta un voltio, ¿por qué no? Pero más que nada es muy sensible a lo que es la temperatura. ¿Sí? Los semiconductores son sensibles a lo que es la temperatura. Yo lo puedo explicar en otro momento, ya que al día de la fecha que estoy subiendo este video todavía no he subido nada sobre diodos, pero seguramente más adelante lo subiré donde yo explico más a profundidad este tema. Así que bueno, entonces esta tensión base emisor ya la conocemos, generalmente 0,7 voltios, a menos que el profesor o el ejercicio mismo nos dé el valor de cuánto tiene que estar valiendo esto que está acá. Así que la corriente de base va a depender tanto de la tensión base emisor, por lo tanto se va a ver afectada mucho por la temperatura, esto puede cambiar, debido a la resistencia de base. Bien. La corriente de colector, esto es beta por IB, esto ya lo veníamos viendo, y la tensión colector emisor es esto que está acá, que obviamente va a depender de la corriente del colector. Bien, así que esto es la polarización fija, y para que nosotros podamos hacer una gráfica, yo voy a hacer un gráfico acá, donde vamos a poner algunos valores. Aquí vamos a poner la corriente de colector y aquí vamos a poner la tensión colector emisor. Una vez que hemos tenido la gráfica ya hecha, ¿sí? Junto con estas ecuaciones, todavía nos falta averiguar los límites que tienes. Y los límites van a estar dados por las siguientes ecuaciones. Para polarización fija, ¿sí? La corriente de colector máxima que puede tener, como vimos en otro video, va a ser igual a la fuente dividido la resistencia colector. Nada más, al dividir estas dos nos va a dar el resultado de intensidad de colector máxima. Y para averiguar la tensión colector emisor máxima que va a tener esto, va a ser igual sencillamente al valor de la fuente. Así que vamos a plantear una línea por aquí. Y una vez que hemos planteado la línea, vamos a situar ahora sí la corriente colector máxima, que simplemente va a ser AE sobre R. Y en cuanto a la máxima de la tensión colector emisor, esto va a ser igual a E, que está acá nada más. Ahora vamos a plantear dónde se encuentra el punto Q. Para poder hacerlo, nosotros necesitamos usar de esto que está aquí y de esta ecuación que está acá. Entonces, vamos a hacer esta que está aquí. Para averiguar la intensidad de colector en el punto Q, esto sería Q, va a ser igual a beta por IB. Entonces, por aquí vamos a poner un ejemplo que nos dé acá. Esto no siempre es así, ¿sí? Va a ser beta por IB. Entonces, esto nos va a permitir también a nosotros averiguar cuál es la tensión de colector emisor Q, que nosotros lo podemos encontrar aquí. Esto que está acá. Esto sería tensión colector emisor Q, donde está operando el transistor. ¿Qué va a ser aquí? Dado por esta ecuación de E menos IC por R. Y de esta manera ya tendremos lista nuestra recta de carga, donde acá nos va a decir el punto Q. Idealmente yo lo estoy haciendo como que el punto Q va a operar justo al medio de esta recta, pero recuerden que esto puede variar, así que no hay problema. Así que bueno, eso es lo que es polarización fija y nos vemos para otro video sobre más polarizaciones.